micro o sin micro? ¿Me escuchan? ¿Micro mejor? ¿Sí? Vale, pues con el micro, ningún problema. Muy bien, pues, ¿alguien se acuerda del último tema y de qué hablamos? Vale. ¿Alguien de no la primera fila? Sí, correcto, el descenso del Espíritu Santo, ¿vale? Luego tuvimos el examen, sí, que todos lo hicieron bastante bien, tengo que reconocerlo como grupo. ¿Cuál fue la media de grupo, Bea? ¿Ves? Un 7, está bien, está muy bien, como media de grupo, un 7 está muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la extensión del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Hemos estado hablando obviamente de Jesús, de su vida, de su muerte, lo que pasa justamente después de su muerte, que fue el tema 12, y ahora ya estamos hablando de qué sucede después de este tiempo, ¿vale? Así que vamos a entrar en materia, hoy hablaremos de dos cosas principales, ¿vale? Hablaremos de un poco de avivamiento, el avivamiento que hubo, y luego hablaremos de obstáculos y pruebas. ¿Quién aquí ha tenido un obstáculo o una prueba? Pues mira, si los primeros creyentes, la primera iglesia no la tuvo, como nosotros no, también tendremos pruebas y obstáculos. Vale, así que hablaremos un poco más de esto, pero nos vamos a concentrar en la extensión en Jerusalén, ¿vale? Por eso lo puse aquí en negrita, ¿vale? Solo hablaremos de la extensión un poco inmediata del Evangelio en Jerusalén. Luego Beatriz os hablará un poco más de cómo se extendió fuera, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Perfecto, continuamos. Ay, no, Bea, no. No, así no me gusta. Anthony, quítame esto. Entra en el mail de Dádiva, lo compartí ahora y luego me lo proyectas en modo presentación, porfa. Que están slides. Ese es el PDF, ¿no? Vea. Sí, correcto. Y eso a mí no me gusta. No me gusta. Y no puede ser. Pues no, se ponen a leer toda la pantalla y no me escuchan a mí. ¿Ves? ¿Vale? Así que lo que sí os quiero explicar y quiero que entren un poco en esta dinámica, mientras él lo ponga, es pensar un poco qué harías tú en este tiempo bíblico. ¿Vale? De todo lo que vamos a explicar, porque luego haremos un pequeño ejercicio, por eso tengo esto aquí, piensa cómo esto me afecta a mí, qué haría yo, qué diferencia hay entre ellos y yo, cómo haría yo, qué podría ser yo estando en esos tiempos. Porque recordad, ya no está Jesús. Esto es súper importante de entender y de aceptar, ¿vale? Perfecto, Anthony. Déjame aquí el de esto y eso es. Y ahora saldrá. Vale, no, al revés. Vale. Es súper importante entender, ya no está Jesús. Todo lo que había sucedido prácticamente hasta ahora estaba Jesús. Obviamente él era el líder, él era el poderoso, él era el Hijo de Dios y estando con él cambia todo. Pero ahora ya no está. Y yo creo que esto es algo sumamente importante, ¿no? Porque en todas las situaciones, por ejemplo, hay empresas donde hay un super jefe y cuando el jefe se va, todo cambia, ¿no? Porque es muy difícil a veces mantener esa esencia, ese sentido, ese rollo. Pues ahora imagínate, ahora el Hijo de Dios, Jesús, ni más ni menos, ya no está. Y ahora están solos, ¿vale? Porque no está ya físicamente, sino que está, obviamente, en versión de Espíritu Santo. Eso sí que lo aprendimos en la última lección, ¿vale? Así que Anthony, si haces clic, luego me quitas esto, tío. Vale. Entonces, quiero que entiendan una cosa. Aquí una de las primeras personas que él usa para seguir extendiendo el Evangelio es Pedro. Y acuérdate, hace un mes y medio está a punto de morir y Pedro dice, no, yo no lo conozco. Y no lo dice una vez, lo dice 3. Entonces, creo que eso es algo muy importante entender como personas que somos muy imperfectos, que fallamos, pero la gracia y misericordia de Dios aún así se extendió a su vida y él dice, no te preocupes, yo todavía a ti te voy a usar. Entonces, eso es algo muy importante que a lo mejor no sé por dónde estás pasando tú hoy, pero mira, él lo negó 3 veces y fue quien inició todo este avivamiento, ¿vale? Así que, otra vez. Vale, entonces, él recibe el Espíritu Santo y él tiene fe para actuar. Esto lo aprendimos un poco en la última lección, pero quiero que entiendan que es muy importante lo siguiente. Él recibe el Espíritu Santo, él es investido con poder, tiene fe para actuar, pero hay algo muy importante que hace después, y es que
actúa. Y creo que eso es algo que nos pasa a todos. Sí, yo tengo fe, pero nos quedamos congelados. No hacemos nada. No nos atrevemos. No decimos nada. Pensamos en todo lo que podría pasar, nos lo creemos, pero nos quedamos así. Por esto es sumamente importante este punto. Y ya sabemos un poco cómo era Pedro, ¿no? Yo no te negaré, Señor. Muy impetuoso. Señor, llámame para salir de la barca y caminar sobre el agua contigo. Pues Pedro era, donde había que hacer algo, él era el primero en lanzarse. Y eso Dios lo sabía. Por eso lo eligió a él, porque él sabía que iba a actuar. Entonces, eso es una gran lección para nosotros. La fe es importante, pero la fe sin obras está muerta y viceversa. ¿Vale? Así que él actuó y lo hizo muy importante, algo que nosotros como pentecostales siempre hacemos, actuó en el nombre de Jesús. Y eso es muy importante, pues es algo que solemos hacer cuando oramos, cuando imponemos manos, cuando pedimos por sanidad. Siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Y es muy importante porque, recordad, no está Jesús. Por lo tanto, Él está haciendo todo en el nombre de Jesús, dejando bien claro que no es Él, sino Él, ¿no? Así que esto también es algo sumamente importante que nosotros siempre destacamos. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un momento donde Juan y Pedro van al templo, van a orar, es muy de noche, y ven al que siempre está en la puerta del templo pidiendo limosna, que es un cojo, que tenía más de 40 años. Así que imagínate cuánto tiempo estuvo él aquí en la puerta del templo pidiendo limosna. Entonces, él pide dinero y Pedro y Juan, que su líder se había ido, su movimiento de golpe como que parece que se está esparciendo. Judas se llevó todo el dinero. Entonces, para dar limosna, como que no. Pues les dieron, ¿vale? De la abundancia de corazón a la boca, les dieron lo que tenían. Un mensaje. Y el cojo está ahí y Pedro actúa. Dice, levántate. Y le extiende la mano y lo levanta y el cojo es sano. La palabra dice que sus rodillas y sus tobillos se enderezaron, las piernas, y andó sin cojera. Alguien que llevaba más de 40 años de vida, que todo el mundo lo conocía, es sano ahí en la puerta. ¿Y por qué? Repito y voy a insistir y voy a ser muy pesado. Porque actuó. Yo sé que Pedro sabía que Jesús le podía sanar. Porque ¿cuántas sanidades había visto Pedro? Y yo sé que él puede decir, el Señor te va a sanar. Y pensarlo y creerlo. Pero no, él no solo se quedó con eso, sino que él actuó y le dijo, sé sano, levántate y anda, y así fue. Entonces, eso es importante porque nosotros siempre tenemos que poner nuestra fe en práctica, en marcha. No basta con solo creer y decir, no, yo sé que va a pasar un día. No, ahora tú impón manos. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso da un poco de miedo, da un poco de respeto. ¿Y por qué? Por este punto. Porque todo el mundo lo vio. La palabra dice que todo el pueblo se enteró de que ese cojo ya no estaba cojo. Y eso sabía Pedro que iba a suceder. Y aún así, sin miedo y sin ningún impedimento, él lanzó esas palabras y él puso su fe en práctica, ¿vale? Así que hay que siempre actuar, hay que entender que cuando tú proclamas la palabra de Dios con poder, la gente se va a enterar. Por lo tanto, no nos podemos esconder. ¿Y qué sucede? Después de que él sana a este, hay 2 puntos más, Anthony, que esto no, vale. Después de que él sana a este cojo, él luego se dirige a todo el pueblo, ¿no? Porque todo el mundo se maravilló, se le apretaron, vinieron, igual que a Jesús, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser esto? Preguntando, queriendo saber más sobre Pedro. Y él da un discurso que no voy a repasar ahora, pero muy tremendo, muy chulo, muy bonito. Y quiero destacar 3 cosas que él hace en ese mensaje, ¿vale? Primero, él educa, ¿vale? Siempre debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos para extender el evangelio, de educar a la gente de qué es. Entonces, él hablando con toda esa gente dice, no os equivoquéis, este es el Dios que matasteis. Ese es el Dios de Abraham. Ese es el Dios de Moisés.
Ese es el de quien nos profetizaban. Entonces, claro, puede ser que había alguien que no había entendido del todo en nombre de quién él venía, en el nombre de Jesús, y él aprovecha esa oportunidad para educar a la gente. No solo eso, sino que aprovecha para predicar y declarar y proclamar, no, este es nuestro Salvador. Ese es el que vino. Ese es el de quien profetizaban que iba a venir en estos días, era él. ¿Vale? Y no solo eso, sino que luego él muestra misericordia. Porque a pesar de decir, no, este es el hombre que ustedes mataron. Ustedes como pueblo eligieron decir, no, este no, Barrabás y este que lo cuelguen en la cruz. Y él dice, aún así, muestra misericordia. Y les extiende la mano y dice, arrepentíos y aceptarlo. Entonces, imagínate, hablando con los mismos que, ¿quién estuvo en la obra de Semana Santa? Prácticamente todos, ¿vale? Marcelo estuvo en la obra de Semana Santa. ¿Visteis toda esa gente que le gritaba a Jesús? ¡Muérete! ¡Crucifícalo! ¡Sálvate a ti mismo! Toda esa gente que representó eso aquí en el altar, en este púlpito, en este escenario, pues a ellos, Pedro, que también estuvo ahí llorando la muerte de su Señor, les extiende misericordia. Y yo creo que eso es algo clave. Y luego lo repetiré otra vez, pero esas tres cosas son cosas muy básicas, pero muy importantes que siempre tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio para que el Evangelio se extienda. Primero hay que educar, pero la gente no sabe, no se enteran de nada. Eso es lo primero. Luego hay que predicarles un poco para que la palabra llegue a su corazón. Y una manera de que llegue al corazón es mostrando misericordia. Es una de las maneras más básicas y algo de lo que más nos destaca como creyentes es extendiendo y mostrando misericordia. ¿Vale? Así que esas son las tres cosas que él hizo en ese pequeño discurso. Y una cosa que quiero destacar un momento es que él, cuando está haciendo ese discurso, él habla de tiempos de refrigerio. ¿Vale? Entonces, él ya tenía un conocimiento mayor, él estaba con Jesús, él entendía mucho lo que sucedió y lo que estaba por venir, él entendía muy bien las profecías. Entonces, él hablaba de tiempos de refrigerio y quiero que se entienda que esto es algo que siempre es posible cuando hay arrepentimiento y hay búsqueda. Entonces, yo creo realmente que ahora mismo estamos entrando en un tiempo de refrigerio. ¿Vale? Y eso es algo que tenemos que aprovechar para, uno, disfrutarlo. Dos, ganar almas. Y tres, coger fuerza porque ese tiempo acabará. ¿Vale? Y en este ejemplo acaba muy rápido también para Pedro. ¿Vale? Así que importante que todo el mundo lo vio y que declaró, proclamó, mostró misericordia. ¿Vale? ¿Y qué sucede justamente después de esto? Pues que se enteran los malos, ¿vale? Se entera Caifás, aquí lo tenéis, se enteran los malos y lo meten preso. ¿Se acuerdan? Eso pasó de noche, dijeron, no tenemos tiempo para meterlo en la cárcel, lo metieron en la cárcel y luego la siguiente mañana fueron a verlo y a hablar con él. Entonces, mirad esta foto, que la he puesto ahí grande. Imagínate lo que he dicho antes, ponte tú en la situación, ¿vale? Tú estás en la cárcel, te despiertas por la mañana y te ponen a todos esos delante. Complicado. ¿Vale? Estos están para intimidar, ¿sí? Para meter miedo, para presionarte. Mira, tienen antorchas de fuego. Y ahí están todos con sus cetros, con sus vestidos, con sus caras súper sonrientes y amables. ¿Vale? Porque esta gente tiene solo un motivo. Y ahí está Pedro con Juan y con el cojo enfrente de todos ellos. Y nos dice la palabra que ellos estaban resentidos. Resentidos. Esta gente, ¿por qué estaban resentidos? No sé si os acordáis, en la hora de Navidad, de Semana Santa, perdón, domingo, aquí hacían el plan y hablaba Caifás con el fariseo, con el escriba, montando un plan. Pues esta gente había montado un plan y pensaban que había funcionado y ahora Jesús ya no está y de golpe se está levantando, dice la palabra, miles de personas que están conociendo el Evangelio y diciendo, wow, creemos en él. Por eso están resentidos. Tienen un plan, pensaban que había funcionado y ahora se están dando cuenta, espera, no ha funcionado el plan. Y encima preguntan, ¿con qué potestad y en qué nombre haces estas cosas? Esta pregunta a mí me interesa porque en esa primera frase, ¿vale? Aquí en la palabra, en ningún momento preguntan los resentidos
sobre el hombre que se sanó. Recordad, todo esto viene a raíz de que un hombre se sana. 40 años pidiendo en la puerta del templo y en ningún momento preguntan por el milagro. Preguntan con qué potestad, con qué poder. Que hay un avivamiento que está sucediendo. Y este avivamiento se trata de poder. Seis revestidos de poder. Y ellos están preguntando sobre ese poder. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder. Y ahora ven a alguien que está demostrando otro poder mayor. Correcto, eso también es cierto. Entonces, ellos no son capaces de entender del todo esto, y ahora hablaré más de esto, pero, siguiente punto, ¿vale? Y lo primero que hace Pedro, y lo digo porque el enemigo siempre intenta utilizar estas estrategias, por eso destaco un poco esto, ¿vale? Porque en nuestras vidas pasa lo mismo. Cuando la gente te cuestiona, muchas veces quieren evitar lo obvio y hablar de las formas y no el hecho, ¿vale? Y eso es lo que pasa aquí. Entonces Pedro destaca, dice, oye, yo estoy aquí hoy porque un hombre ha sido sano, que eso quede claro, ¿vale? Y ha sido sano en el nombre de Jesús. Y él lo deja muy claro, ¿vale? Entonces, Pedro asegura que ellos no sean capaces de obviar el hecho de que este hombre es sano, ¿vale? Y él declara la verdad, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre ha sido sano. Por eso estoy yo hoy aquí. Entonces, él lo deja muy claro y repito, él en este momento lo dice la palabra, dice que en este momento cuando él sale de la cárcel y está enfrente del concilio, él es lleno del Espíritu Santo, lo cual le permite no estar intimidado, no tener miedo enfrente a esta situación y hablar con autoridad. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo. Sí, por lo tanto, en un momento de temor, miedo, intimidación, podemos tener el mismo resultado que tuvo Pedro, que es hablar con autoridad, hablar con fe y no tener miedo. Yo creo que esto es sumamente importante para nuestras vidas diariamente, ¿vale? Ojalá no nos estemos enfrentando a esto diariamente, pero hay momentos donde sí, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un jefe, puede ser una situación, puede ser algo complicado, pero en ese momento necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para ser como lo fue Pedro en este momento, ¿vale? Luego pasa algo curioso, y esto es algo también que quiero destacar porque es que la gente mala es mala, y me da mucha rabia. ¿Qué pasa? Están hablando en el concilio y dicen, no, Pedro, Juan, cojo, salid fuera. Salen fuera, cierran las puertas y dicen, ¡buah, vaya poder que tiene este hombre! O sea, en público, enfrente de los demás, no quieren reconocer el poder, aunque realmente lo reconocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque a puerta cerrada dicen, oye, este hombre tiene poder, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, eso es un detalle muy importante, porque la gente mala, a pesar de, en el fondo reconocen. ¿Cuándo lo reconocerán? Cuando no los vea nadie. Cuando están con los suyos. Cuando están seguros. Porque son muy capaces de crear esos núcleos donde no se entera nadie, ¿vale? Pero aquí, gracias a la revelación del Espíritu Santo, sabemos que en secreto ellos reconocieron ese poder. Entonces dijeron, vale, volver a entrar, volver a entrar. No dijeron nada del poder, sino que dijeron, no hables más de Jesús, porque si no os vamos a dar. ¿Eh? Entonces, ¿en qué modo se pusieron? Pues modo foto, otra vez. Les amenazaron, se pusieron duros y dijeron, mira, aquí nos tienen, si quieren hablar otra vez de este hombre, aquí estaremos. ¿Vale? Así que no lo hagas porque si no, consecuencias, ¿no? Aquí les querían ya calentar y les estaban avisando antes de tiempo, ¿vale? Así que, ¿cómo responde Pedro? Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Punto. No hace falta discutir más, no hace falta entrar en discusión, no hace falta, no, es que tal, no. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y luego sucede algo muy importante, ellos vuelven a su gente con el grupo y revelan toda la información. Hemos estado en el concilio, nos dijeron, lo dicen todo, ¿por qué? Porque no tienen nada que esconder. El que no tiene nada que esconder comparte abiertamente todos los hechos, no tienen por qué
obviar información. Entonces llegan al público, al pueblo, les dicen todo lo que sucedió y el pueblo ¿qué hace? Siguiente punto, Anthony. Dice, oran juntos. Dicen, muy bien, esta gente que ahora nos está representando, que nos están liderando, ya no está Jesús, estos han dado la cara por todo el mundo, están defendiendo esta fe en la que todos creemos, pues vamos a orar por ellos. Yo creo que es algo muy importante, que creo que en esta iglesia damos buen ejemplo de ello, que siempre oramos por nuestros líderes, oramos por los que están enfrente, para que ellos sean fortalecidos en contra de esta foto. ¿Vale? Porque los que están enfrente siempre reciben otro tipo de amenaza, otro tipo de intimidación que es muy potente y que necesitan ser cubiertos. Y luego pone, después de orar, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y encima dice, no dice testificaban, pero no me cabía la de esto, pone, y hablaron con denuedo sobre la palabra. Todos, no solo Pablo, no solo Pedro, no solo Juan, no solo el cojo, todos. Y creo que eso es muy importante para algo que hablaré luego. Y como último, el último punto, Anthony, alguien una vez me dijo algo que se me quedó. Cuando no sabes qué decir, cita la palabra. Porque es poder de Dios. Entonces, muchas veces tú estás, ¿qué digo? Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es el camino. La única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Porque de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unitario. Cuando no sabes qué decir, cita la palabra, porque la palabra es poder. Y eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que hizo Pedro. Entonces, eso es algo que es muy importante en situaciones cuando te encuentras incómodo, no sabes qué decir. No te preocupes, cita la palabra. Y tenemos la gran suerte que la tenemos enterita. ¿Vale? Ellos la estaban desarrollando aquí todavía, pero la tenemos enterita para poder citarla. ¿Vale? Así que, ¿alguna pregunta sobre este tiempo de avivamiento? De poder. Entonces, ¿qué pasa? Esto resultó en miles de personas conociendo el Evangelio. Entonces, eso es mucha gente en ese entonces, mucha gente, y solo habla de los hombres, ¿vale? Porque citaba 5.000 hombres, y que imagínate mujeres y niños. Por lo tanto, después de todo avivamiento, después de todo tiempo de refrigerio, vienen obstáculos y problemas. Entonces, lo primero que quiero destacar es un poco la incredulidad y el egoísmo que sucedió en este tiempo. Y lo primero que quiero destacar, que luego lo vamos a leer en pequeños grupos, es que todo el mundo estaba en común corazón y alma. Y esto es muy importante. Y luego esto sale aquí a final del capítulo 4, ¿vale? Hay un pequeño de esto, ahora no lo leáis, pero al final del capítulo 4 explica un poco cómo estaban en comunión, cómo estaban todos a una. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando hay unidad en oración y cuando hay unidad en espíritu, es lo mejor, ¿vale? Es lo mejor, que es lo que esperemos que haga el Barça hoy, que estén en unidad y que ganen. Vale, perdón, no hay muchos futbolistas aquí. Eh, eh, que estén en unidad, sí, para jugar bien. Siguiente, ¿vale? Estaban tan en unidad que vendían lo que tenían para ser como una bolsa común de dinero y compartirlo entre todos, ¿eh? Muy, muy fuerte. Palabras muy mayores eso, ¿eh? ¿Vale? Lo vendían todo. ¿Y qué sucede? Que las personas que tenían casas y herencias, es muy importante fijarse en los detalles, porque curiosamente me tocaba este tema y vi hace 2 días un clip de estos, un vídeo, de que alguien decía, y yo no me quiero meter aquí en la política porque no es la zona, no me gusta, pero dijeron que la iglesia primitiva eran todos socialistas. Comunistas, socialistas, y yo dije, ¿qué? ¿De dónde han sacado esto? Y lo sacan un poco de estos 2 textos que luego leeremos juntos, diciendo que no, es que todos compartieron todos los que tenían y todo el mundo tenía lo mismo. Vale, no es cierto, porque no es lo que dice la Biblia y hay que entender los pequeños detalles. De esta manera te das cuenta que la gente no lee la Biblia, porque luego alguien dice, no, la Biblia dice esto y se lo creen y no la leen. Dice que compartían todo y los que tenían casas y herencias, ¿vale? Yo tengo piso, no tengo casa. Entonces, y de momento herencia tampoco tengo. Entonces, los que sí tenían casas y herencia, las vendían
para dar el dinero y compartir entre todos. Porque reconocían, oye, ahora somos una comunidad, queremos que todo el mundo tenga. Y luego dice que se les repartía cada uno conforme su necesidad. ¿Vale? Entonces seguro que había gente que vivía sola y seguro que hay gente que vivía en familia. Entonces tu familia es de 4, hay que dar de comer a 4, ¿no? Entonces necesitas más comida, ¿no? Que yo, si yo vivo solo. Entonces ahí ya vemos que no todo el mundo tenía lo mismo, pero sí que repartían conforme a la necesidad de todos para que todo el mundo pudiese tener pues lo que necesitaba. ¿Y qué pasa? Hubo uno que vendió, José, Bernabé, que le ponían por sobrenombre Bernabé, y José vendió una herencia y lo dio entero. Entonces, me salgo un segundito de la Biblia. La Biblia nos enseña sobre la condición humana. ¿Qué piensas que pasó cuando uno que tiene una herencia lo vende todo y lo da todo? Correcto, se queda sin nada. Eso es lo primero que piensan algunos. Él se ha quedado sin nada. ¿Y por qué se quedó sin nada? Para dárselo a los demás. ¿Y qué dijo? Lo que ha dicho Marcelo yo creo que es la clave. Luego, ¿qué hubiesen hecho otros? Ah, mira cómo le alaban. Mira cómo le aplauden. Mira qué bien recibido ha sido este gesto. Pues yo voy a hacer lo mismo. Ahora ahí ya cambia la cosa. Porque uno lo hace de corazón, y eso lo sabe el Señor, y el otro ya lo hace un poco por la consecuencia de. Exactamente, por el qué dirán, por los aplausos, por los besitos, por los abrazos, para que se fije esa chica, para que se fije ese jefe. Ojo al detalle, porque eso es la vida en sí misma. ¿Vale? Así que ahora volvemos a la Biblia, ¿vale? Eso es lo que yo supongo cada uno. Luego hay una parejita que decide, vamos a vender nuestra herencia y vamos a también darlo. Pero vendieron, me lo invento, por 100 y no sé exactamente qué, pero dieron pues 50. Y la gran clave es que dijeron que la vendieron por 50. Y los otros 50 se lo quedaron. Así que aquí hay dos cosas. Primero, que han mentido. Segundo, que están buscando la gloria para ellos. Y tres, ¿qué fe tienes tú si lo has vendido y lo has dado todo? Y que quede muy claro una cosa, porque lo quiero decir porque me parece súper, súper importante. Pedro les dice, Ananías, ¿por qué mientes? Y dice, reteniéndola, es decir, quedándote tu herencia, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, aquí nadie está obligado a dar nada. En el socialismo y el comunismo sí estás obligado a dar. Aquí nadie está obligado. Ha dicho, si tú te lo quedas, es tuyo. Y encima, mira, él no para ahí. Dice, y vendida, es decir, y si la vendes, todo el dinero es tuyo. Y no se lo tienes que decir a nadie y no pasa nada. Sin embargo, has mentido. Y pasó una cosa que a mí me gusta, que hoy en día no pasa, que cayó fundido y murió en el momento. Mira, ojalá pasase hoy y la gente a lo mejor viniera más rectita, pero él muere en el momento. Y sabemos que le preguntaron a él por cuánto lo vendió, porque solo llegar la mujer, que dice la palabra, no se había enterado, ella estaría por ahí fuera, el marido murió, ella llega, y lo primero que hacen cuando llega le dicen, ¿lo has vendido por esta cantidad? Así sabemos que le preguntó lo mismo al marido. Y ella dice, sí, lo vendimos por 50. Y dice, mentirosa, y murió ahí también. Cayó ahí en el momento también muerta. Así que ellos dos mienten y eso demuestra que no estaban en comunión, no estaban en un corazón, no estaban en un alma con todos los demás. ¿Vale? Así que eso es un obstáculo, que ya hubo división, que causó problemas en la primera iglesia. Y, ¿cómo?
Correcto. Y eliminaron, pero a muerte. O sea, que imagínate. O sea, ya no estás en la iglesia, ¿vale? Mira, fíjate. Pero bueno, el Señor nos extiende esa misericordia, gracias a Dios. Entonces, Pedro obviamente les llama la atención y mueren en ese momento, ¿vale? Así que es normal que en la iglesia hayan y sucedan cosas. Porque esto pasó, no sé exactamente, pero 2 meses después de que murió Jesús. O sea, nada estaba y ya la gente se está revolucionando, ¿vale? Em, no, obviamente, aquí estas cosas son normales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Se enteran otra vez los malos que Pedro está hablando, que mucha gente se está convirtiendo, que están haciendo señales y prodigios y ellos se llenan de celos. Es lo que dice justamente la palabra, se llenan de celos. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo meten otra vez en la cárcel. Dicen, este no se enteró la primera vez, ya le hemos intimidado, no lo ha entendido del todo, pues lo vamos a hacer otra vez. Pero un ángel, sí, pónmelo todo ya, Anthony, porque aquí ya quiero saltar un poco. El ángel viene y los libera por la noche, literalmente, es decir, hubo un milagro, ellos son sacados de la cárcel, los guardias ni se enteran, están ahí esperando todavía al día siguiente y, como siempre, vienen los malos e intentan intimidarles otra vez. Oye, no podéis seguir haciendo esto, no va a ser, si seguís hablando de esto, mal asunto. Y ellos encima, no solo sino que intimidan, sino que dicen, y tú estás intentando de convencer al pueblo que nosotros matamos a Jesús. O sea, que ellos están intentando de tomar una presuncia inocencia que no les corresponde. Entonces, obviamente se están intentando salvar el pellejo, ¿vale? Y como tiene que ser, como no puede ser de otra forma, pues ellos continúan hablando del Señor y luego se levanta uno que es un poco listo entre los malos y dice, oye, mira, ¿cuánta gente como estos han habido? Un montón. Pasó uno tal Judas, uno tal, no me acuerdo el nombre, otro, que se levantaron, tuvieron un montón de seguidores y al cabo del rato desaparecieron porque son falsos. Y dice el Gamaliel una gran frase, dice, pero si es de Dios, no los podréis destruir. Entonces, incluso dentro de los malos, siempre el Señor tiene misericordia para intentar convencer, intentar de romper ese corazón de piedra que tienen muchos que no se pueden dar cuenta de lo que está sucediendo porque están tan fijados en su poder, su situación, sus cosas, su egoísmo. Pero en este caso uno se levanta, pero no le hacen caso, ¿vale? ¿Y por qué esta gente seguía? Ponme uno más, Anthony. Creo que sí, porque claro, entre medio de todos esos obstáculos, ¿vale? Esto es un poco visual, hay todo el rato señales y prodigios. Entonces, mientras está pasando todos estos obstáculos, todas estas pruebas, siguen habiendo señales y prodigios en todo Jerusalén, ¿vale? Otra cosa que demuestra que el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos actuaban sin miedo y sin nada, ¿vale? Así que por último, creo que queda solo uno más. Uf, esto no se puso bien. Ponlo todo de igual. Vale. Otro obstáculo que hubo, pues conflicto interno y luego muerte. Entonces, nos concentremos en esta parte de la izquierda, os explico rápidamente. Obviamente, había mucha gente que se estaba convirtiendo. Y de estos judíos, habían los judíos hebreos y los judíos helenistas. ¿Os acuerdan que hemos hablado de esto ya antes? Los helenistas eran los que estaban más influenciados por la cultura griega, que se habían criado un poco fuera de Jerusalén, que tienen un poco otras costumbres. Pues esta gente se había juntado, ¿vale? Y estaban todos juntos en Jerusalén y había un problema. Y es que alguien de los más griegos, los más helenistas, se quejó porque dijo, oye, nuestras viudas no están siendo atendidas. Indagué un poco en el tema y se ve que las viudas eran las mujeres un poco más desafortunadas, porque claro, si eran viudas y no tenían un hijo primogénito, claro, no tenían ni trabajo ni herencia. Entonces estaban un poco sueltas por ahí, que Dios la bendiga, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y ellas recibían comida, ¿vale? De un banco común de alimentos, por llamarlo de una manera, cada día. ¿Vale? Entonces, cada día recibían. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntaron todos, mantuvieron esa costumbre. Pero ¿qué pasa? Tú ya llevas años dándole comida a unas viudas, pues cuando aparecen 3.000 personas, ¿qué haces? Pues le sigues dando comida a la viuda.
¿Por qué? Porque la conoces, porque saben quién es, porque has establecido una relación, porque habla arameo como tú, porque tú no entiendes mucho griego, tú solo sabes decir hello, how are you, y ya te pone nervioso decir eso. Entonces solo hablas con la de arameo y hablas con ella y qué tal, cómo estás, mañana nos vemos. Entonces, ¿qué pasa? Atendían a todas las viudas judías y las más griegas, que eran también judías, pero que no hablaban el idioma y se quedaban desatendidas. Ese fue el problema que tuvieron. Entonces, algunas se quedaban con hambre, o a lo mejor no les llegaba, o a lo mejor repartían todos aquí, ya se acababa y a las otras no les daban. Ese fue el problema que sucedió. Entonces, aquí se inicia el diaconado. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan dicen, oye, nosotros no podemos atender esto porque tenemos que seguir predicando la palabra. Por lo tanto, vamos a buscar gente de buen testimonio, gente que son sabios y llenos del Espíritu Santo. No solo gente que quiera y que diga, yo quiero ser diácono. ¿Me entendéis? Gente sabia y llena del Espíritu Santo. ¿Vale? Y acaban eligiendo 7 personas que por casualidad, ¿crees? Todos eran griegos. A mí me encanta ese detalle porque demuestra, oye, perdona, aquí no hacemos sesión de personas. Hay un problema, vamos a arreglarlo. Y lo van a arreglar todos ustedes, y ningún problema. Y ellos ahora tenían control, los griegos, los judíos griegos, de esta cesta común de dinero que era de los judíos hebreos. Pero escucha, ningún problema. Ningún problema. Aquí estamos todos a una. Y ahí lo demostraron, ¿no? Cogiendo a estos diáconos. Entonces, es muy importante entender, todo el mundo tiene un propósito. Por eso lo tengo aquí, todo el mundo tiene un propósito. En una iglesia siempre hay cosas que se tienen que hacer, siempre hay otras cosas que se tienen que hacer, y siempre hay gente para hacer una y la otra. Y eso es muy importante, ¿vale? Uno de los que eligieron se llamaba Esteban, y quiero que destacar que hizo señales y prodigios. ¿Era Juan? No. ¿Era Pedro? No. Era un diácono. ¿Eso significa que era menos? No, porque hizo señales y prodigios. Entonces, quiero destacar esto porque muchas veces pensamos, no, es el pastor, no es el obrero. No. Es quien esté lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Como él empezaba a hacer señales y prodigios, los malos pensaron, otro más que se está levantando. Y aquí directamente actuaron sin pensar y dijeron, tenemos que sobornar a la gente para que mientan sobre él, para que él diga, para que podamos decir que él ha blasfemado. Y Esteban acaba muriendo apedreado por todas esas mentiras que se circulaban sobre él y su persona, y se convierte en el primer mártir de nuestra fe, ¿vale? Que era Esteban. Así que eso es un poco cómo se extendió el Evangelio. Quiero que entiendan y vean cómo aún la iglesia primitiva, los primeros, los más cercanos a Jesús, los que estuvieron y tocaron a los discípulos, y a Jesús incluso, tuvieron sus problemas, tuvieron sus obstáculos como iglesia, tuvieron sus luchas, pero estaban todos en un mismo espíritu. Y yo creo que eso es es lo más importante. Así que quiero que ahora, iba a romper en grupos, que nos quedan 10 minutitos. Si os parece bien, hacemos 2 grupitos rápido. Mira, sí, hacemos las 2 primeras filas y las últimas filas, ¿vale? Juntaros rapidito y leer juntos, ¿vale? Capítulo 4, del 32 al 37. Sí, Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. ¿Vale? Y quiero que miren y destaquen diferentes cualidades que tuvo esta iglesia primitiva. ¿Vale? Así que rápidamente, 4 del 32 al 37. Y al leer esto, quiero que hagan una pequeña lista. Si hacemos una cosa, Angie, tú para este equipo haces la lista, ¿te parece? Y Marisol, tú para el grupito de ahí haces una pequeña lista, ¿vale? 3, 4, 5 cosas con un móvil, lo puedes enviar en WhatsApp a alguien y ya está, para que tengas una lista, ¿vale? 4 o 5 cosas
que destacas como característica de la iglesia primitiva? Vale, tenemos 7 minutitos. No tengan miedo en levantarse, se juntan aquí rapidito para que puedan hablar y comentar después de leer los versículos, ¿vale? Anthony, puedes cortar, ya. Porque aquí ya...